El pasado lunes, en Monday Night Raw, vimos la coronación de Penta como nuevo campeón intercontinental a falta de un mes y medio para WrestleMania. Y es por ello que Mario, hoy queremos intentar predecir qué defensas puede tener el mexicano de cara al magno evento. Sí, yo creo que ya le tocaba a Penta ser campeón intercontinental. Menos mal que Mm. tuvo que ser la única lucha en la que no le ayudaba a Dominic, en la que acaba ganando Penta, menos mal. Y ahora pues nos queda esa duda de, claro, estamos en mitad del camino a WrestleMania, probablemente la primera defensa de Penta va a ser en WrestleMania, y ahora ¿contra quién va a ir? Porque tienes varias opciones, tienes ahí a Dominic que podría buscar su revancha, tienes a Finn Balor que puede estar pendiente, en fin, una larga lista porque el roster midcard de Raw es largo, así que a ver los que pueden ser los retadores de Penta de cara a este campeonato intercontinental. De hecho, hemos preparado tres posibles escenarios y vamos a analizarlos un poco. El primero, yo he de decir que creo que es el menos probable, y es que sea una revancha mano a mano contra Dominic. ¿Por qué creo que es el menos probable? Porque como Dominic ya tiene toda su historia montada con el Judgment Day, lo suyo sería que Penta tenga la revancha contra Dom en un Monday Night Raw cualquiera y que a partir de aquí pues cada uno siga con su historia. Penta obcecado en la idea de tengo que defender mi título y Dominic en su historia personal contra el Judgment Day si queremos focalizar un poquito más en Finn Balor. Sí, yo opino igual. Dudo mucho que Penta, si tiene esta revancha con Dominic, que primero, a ver si la tiene, porque ya sabemos que últimamente el tema de tener revancha después de perder el título no suele ser común en WWE, pero en caso de que la tenga, obviamente no creo que sea en WrestleMania. Yo creo que sería en un Raw cualquiera, quizá pues para darle una defensa más a Penta y ya para plantearte otros caminos para el magno evento, pero dudo mucho que Dominic, primero que tenga esa lucha y luego obviamente que vuelva a conquistar el título. Yo pienso realmente que Dominic va a ir por otros lados y de hecho me extrañaría incluso que alguno del Judgment Day forme parte de la lucha de Penta en WrestleMania. Además, también sería ciertamente curioso, cuanto menos, el hecho de tener la misma lucha, ya sería por octava vez, si no me equivoco, un octavo combate titular entre Penta y Dominic Mysterio con el campeonato intercontinental en medio, teniendo en cuenta también que esa lucha la has tenido en un montón de Premium Live Events y de shows semanales. Por lo tanto, ya no es solo que sea una lucha, evidentemente, remotamente lejos de ser única, sino que además no tendría ningún aliciente extra a lo que pueden ofrecerte, pues eso, en un episodio de Raw cualquiera. Es decir, lo que vimos el lunes con Penta y Dominic, no puedes replicarlo al 100% en WrestleMania, porque el escenario es evidentemente mucho más grande, mucho más importante, y no le has dado tampoco el valor a la historia. Y también lo que hemos hablado siempre con las luchas que se tienen en WrestleMania, que creemos que no se pueden tener las mismas luchas en WrestleMania que en un show semanal cualquiera o que en un Premium Live en cualquiera. Al final, WrestleMania es la vitrina de los inmortales porque es donde serán los combates únicos. Por eso, por ejemplo, este año Cargill no defiende ante Tiffany Stratton, sino que defiende ante Rhea. Veremos si Cody defiende ante Randy Orton o ante Drew McIntyre, eso ya lo veremos. Pero claro, lo normal es que no se repitan los combates porque no tendría ningún sentido. Entonces, yo por mi parte estoy contigo, dudo muchísimo que veamos otro Penta contra Dominic en WrestleMania. Luego habría una segunda opción que es algo que WWE suele hacer y que de hecho, si no me equivoco, ya hizo con el campeonato intercontinental el año pasado y es fusionar rivalidades. Y por un lado tendríamos el Penta, en este caso con Dominic, que al final pues campeón y vigente ex campeón, y además se le sumarían los grandes americanos, tanto el Kaiser como Chad Gable. Aquí la parte positiva es que el espectáculo está garantizadísimo, porque al final son tres luchadores de un talento incuestionable y Dominic Mysterio. Bueno, pues a partir de aquí intentar construir esto, una rivalidad en la que además puedan incluirse a tanto el grande americano original como al nuevo. Sí, es un poco lo que vivimos el año pasado, que al final pues juntas a Braun, juntas a Dominic, juntas a Finn Balor y demás. Yo creo que es otra de las opciones. A día de hoy en Raw los grandes americanos están protagonizando una gran rivalidad y creemos que de alguna forma u otra tiene que acabar en WrestleMania esa rivalidad entre ellos, ya sea o en una lucha individual o en este caso luchando por el título. Sería otra de las ideas. También tienes la posibilidad de meter a más gente, ¿no? Pero creemos que
unir rivalidades siempre funciona, y más cuando hay un título de por medio. Entonces, sería otra de las opciones. Obviamente aquí ya, si te paras a mirar entre esos cuatro, creo que descartas a Dominic, y yo Hmm. creo que lo lógico también sería que retuviera a Penta, pero claro, también te da esa posibilidad de ver a uno de los grandes americanos como campeón, que como mínimo llama la atención. Y de hecho, em, Dominic en México tiene su historia con el gran americano, con Sí. el Kaiser, digamos. Es decir, que más o menos puede dar de la mano y puede darle cierta continuidad. Sí que es cierto que evidentemente la rivalidad importante es la que tienen los americanos como tal, pero es lo dicho, Penta también ha tenido interacciones con los dos. Es que a Penta le han costado el título los americanos, por lo tanto, se podría llegar a entender esta rivalidad intentando sobre todo recoger esa idea de long time storytelling que parece que tanto le gusta a Triple H, pues ahora que más o menos podría darse esto, sería una buena forma de mezclar sobre todo con la intención de dar un combate sobresaliente como fue el año pasado, que al final WrestleMania 41 no fue el mejor de los eventos, pero una de las luchas que yo creo más rescatables fue precisamente esa Fatal 4-Way por el campeonato intercontinental. Si esa fórmula ya te funcionó bien el año pasado, ya que este año el camino a WrestleMania parece que no es el mejor o el más llamativo, se puede llegar a repetir. De hecho, te digo más, se puede llegar a repetir con cualquiera de los dos campeonatos, Midcard, porque están Mm. en prácticamente situaciones similares, ¿no? En el sentido de que Carmelo tiene pues algunos rivales y demás, pero no tiene ninguna rivalidad clara por el hecho de que esté haciendo el reto abierto. Y en el caso de Penta es que acaba de coronarse, entonces no tiene ningún otro camino. Veremos finalmente qué se toma, ¿no? Qué decisión se toma, pero es que además esto también ayudaría a que pues, realices otro combate diferente en WrestleMania, que no sea un uno contra uno, y que al final la Fatal 4-Way, triples amenazas, incluso si le metes una estipulación de por medio, ¿no? Un TLC, unas escaleras o algo, también funcionan, y yo creo que esa es otra de las opciones. Además, también meter a los dos americanos te da la posibilidad de que también entren pues, a hacer intervenciones, JD McDonagh, que en el caso de Dominic Mysterio, no cuento a Finn Balor porque ya vimos lo que ocurrió el lunes, ¿no? Pero en el caso de Dominic, pues sí que cuento a JD McDonagh, incluso Liv, ¿por qué no? Y en el caso del grande americano de Ludwig Kaiser, ver a Bravo y a Rayo, que también serían otros de los elementos a tener en cuenta. Y luego habría una tercera lucha, una tercera variante, que yo creo que esta a lo mejor es la menos probable, sobre todo por la cantidad de gente, pero que también podría darse. Y es una ladder match, un combate de escaleras con el título intercontinental en juego. Al final son dos conceptos, ladder match y título intercontinental, que irremediablemente van de la mano y funcionan muy bien. Y en este caso, los participantes serían Penta, evidentemente, defendiendo el título ante Dragon Lee, Finn Balor, Dominic, Rusev, y el último puesto estaría entre Jevon Evans y Oba Femi. Realmente es prácticamente juntar a toda la división Midcard de Monday Night Raw en busca del título intercontinental. Algo que ya vimos durante todo 2025. Sí, bueno, a ver, de hecho, son interesantes cualquiera de los nombres. Tenemos nombres como Rusev, que ya han formado parte de esa rivalidad de Penta y Dominic. Tenemos a Finn Balor, que dentro de lo que cabe ha formado parte y que yo creo que todavía le sigue faltando recuperar ese oro que en su momento perdió. Dragon Lee, que sería sumar su primer título, y yo creo que también le va tocando a Dragon Lee empezar a... Bueno, no, mentira, no sería su primer título, sería su segundo. Ahora Individual. lo he En el pensado. main Pues roster, sería sí. su primer título individual, exacto. Y también el tema de meter a Bafemi o a Jevon Evans, sobre todo Jevon Evans. Creo que además cualquiera de los dos que entrase sería, si no el gran favorito, uno de los grandes favoritos. Si es Bafemi, seguro que es el gran favorito. Si es Jevon Evans, no tanto, pero sería uno de los nombres a tener en cuenta para ganar la lucha. Y yo creo que ayudaría mucho. Es que tener lo que he dicho antes, ¿no? Una estipulación como un ladder match funciona mucho, y si metes a locos de la cabeza hablando claro, como es Penta, como es Jevon Evans, como Finn Balor, Dragon Lee, todo funciona mucho mejor. Claro, es que al final yo creo, especialmente haciendo referencia a estos dos últimos nombres, a Oba Femi y a Jevon Evans, la gran diferencia radica en saber si Oba irá contra Brock Lesnar. Como esto no lo sabemos todavía,
lo dejamos aquí también para que tenga una primera aparición en WrestleMania, porque al final, pues ha estado estas últimas semanas, que si en SmackDown, que si en Raw, evidentemente apalizando a todo aquel que se le cruza por delante, pero sería su primera gran exposición al mundo, en este caso, en el mayor evento de todos. Sí que es cierto que creo que no debería ganar, es decir, la idea del booking del combate sería sobre todo, pues, hacer prácticamente un 5 contra 1 para poder acabar con Oba Femi, pero sí que sería un toque disruptivo, positivo, y yo creo que ejercería mejor el papel de fuerza destructora que Rusev. Sí, de hecho, en el caso de que fuese un ladder match, o un TLC o algo así, es la posibilidad de que no gane Obafemi. Si fuese un combate normal por eliminación, digamos, es decir, que vayan eliminándose uno a uno, ahí es donde sí que tendría que ganar Obafemi. Igualmente, que tener un combate de escaleras o un TLC match te ayuda a que gane otro campeón que quizás no tienes tan en cuenta de primeras. Obviamente no te digo un Rusev, que creo que le basta por físico y demás ganar normal, ¿no? Pero Dragon Lee, por ejemplo, ayudas mucho, que al final es un luchador que no tiene esa credibilidad que sí que tienen pues los Rusev, Penta, Finn Balor incluso, para ganar un combate así. Yo creo que Dragon Lee o incluso Jevon Evans serían más candidatos. Es muy buena idea y para mí, aunque sea igual la más improbable, también es verdad que nosotros es que nos gusta mucho vivir este tipo de combates porque al final son los más interesantes. Para mí sería la mejor opción. No sé si meter justo a estos 6 nombres, pero como mínimo, pues tener varios nombres que estén aquí y que se puedan jugar el título. Y por último, Mario, la gran pregunta, independientemente de cómo se acabe defendiendo el título, ¿debe retener Penta en WrestleMania? Es decir, ¿su reinado debe ser de transición o debe tener ya su buen reinado con su tiempo y que le den la oportunidad de demostrar a Penta que puede ser un muy buen campeón midcard? Yo por mi parte creo que Penta sí que debería retener, dependiendo también de los rivales que tenga, pero yo creo que Penta es uno de los grandes talentos que tiene WWE. Es verdad que no es tan joven como yo pensaba, porque creo que tiene 40 años, si no los tiene ya estará muy cerca, pero debe estar por esa edad. Igualmente tiene que tirar y apostar mucho WWE por él. No sé si acabará llegando a ser campeón mundial porque es muy complicado, pero como mínimo tiene que ser una apuesta para formar parte de planes principales y para empezar a pulirte del todo. Ha tenido un año, digamos, de inserción al roster y demás. Ahora ya es campeón. Yo creo que tiene que tener un buen reinado. Ya veremos hasta cuándo, pero para mí debería retener en WrestleMania. Yo creo que debe retener sí o sí, y solamente hay un luchador que le pueda quitar el título, con el que además debería empezar una rivalidad, y es Finn Balor. Es el único nombre, el único asterisco al que yo le pongo el reinado de Penta. Si no es el irlandés, que Penta salga de WrestleMania como campeón intercontinental. Pero bueno, esta es un poco nuestra predicción de lo que puede pasar con el campeonato intercontinental de cara a WrestleMania. Ahora os toca a vosotros poner en comentarios qué lucha creéis que se dará en el magno evento por el campeonato intercontinental.